Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Kevin Valero. Bueno, siguiendo con el hilo de exposición del tema que nos corresponde, el cual es los contratos hardware. Bien, para empezar, si bien es cierto, me gustaría resaltar que los contratos hardware son los relacionados directamente con obtener el equipo físico o algún equipo físico como tal. En este contexto, me gustaría resaltar que es importante tener en cuenta alguna serie de requisitos o detalles objetivos como tal de el contrato hardware para así poder llevar a cabo de manera correcta o de manera eficaz estos contratos hardware. Bien, entre los objetivos de dicho contrato podemos decir que en general este se encarga de analizar e identificar los requisitos que se deben tener en cuenta al momento de realizar un contrato hardware que pues permita obtener el conocimiento del proceso de dicho contrato. Entre estos objetivos generales me gustaría también resaltar acá unos puntos específicos o unos detalles específicos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un contrato de hardware. Bien, entre los específicos tenemos como primero identificar los procesos de adquisición del contrato hardware. Eh, por otra parte, también es importante identificar la importancia de la realización del contrato hardware. En tercer lugar, eh, también es importante identificar los tipos de contratos hardware para establecer lo que se le debe ofrecer al cliente. Y por último, y muy importante, es tener en cuenta lo estipulado en el contrato para evitar inconvenientes, pues precisamente con el cliente. Eso en cuanto a los objetivos del contrato hardware. Por otra parte, tenemos los tipos de contratos hardware. Entre los tipos de contrato tenemos el contrato de compraventa de hardware, el contrato de arrendamiento y el contrato de mantenimiento de hardware, y por último tenemos el contrato de leasing sobre el hardware entre, entre uno de los tantos contratos hardware. Bien, en el contrato de arrendamiento de hardware, si bien es cierto, eh, el bien informático por su naturaleza es un bien mueble, pues por fuerza material para que cumpla con los requisitos de ser físicamente aprehensible. Esto pues es una característica de la informática que exige para ser tomado como tal. En este caso, dicho hardware es el objeto que el vendedor se obliga a entregar a favor del acreedor, y pues este último se obliga a pagar lo que el, el vendedor o lo que se haya pactado en el contrato. En el contrato de arrendamiento de hardware podemos decir que este contrato llamado de en este contrato, el llamado arrendador o también llamado locador cede pues temporalmente un bien informático, vale decir una computadora, un conjunto de computadoras y uno o más suministros periféricos o repuestos de computadora como excepción en arrendamiento. Esto pues a favor del arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar una renta en contraprestación. En tercer lugar, tenemos lo que es los contratos de mantenimiento de hardware. Pues estos contratos se llevan a cabo normalmente en las instituciones, bien sea pública o privada, pues en la cual se lleva a cabo una prestación de servicio de mantenimiento informático. Vale decir, mantenimiento de computadoras, mantenimiento de software, de hardware, etcétera. Y por último tenemos el contrato de leasing sobre hardware. Este contrato de leasing o arrendamiento financiero se basa en la necesidad del empresario de obtener un crédito
pues materializado en máquinas como herramientas de producción, en la cual la garantía se constituye en la propiedad de dicha herramienta. Bueno, con esto me gustaría finalizar. Esa fue parte de mi intervención. Muchísimas gracias.